el comentario obligado sobre la intervención del presidente. Fue una buena intervención. Para mí lo característico esencial de esa intervención es que él había introducido un presupuesto que fue caracterizado por la oposición y por sectores independientes como un esfuerzo de hacer una cierta reforma fiscal clandestina, metiendo por debajo una sugerencia de nuevos impuestos, aunque dijera que eran de tiempo limitado. Y él anunció, antes de hablar, que su actitud era lograr el consenso de la población sobre sus propuestas y que en ese caso lo que se refería al aspecto que la gente rechazaba, que era la sugerencia de impuestos, era una prueba de fuego para él. Y lo primero que hizo fue mostrar que no era una pose el hecho de que él iba a tener como guía el consenso de la gente cuando se produjeran medidas que afectaran a algún sector. No era un allante ni un cuento. Inmediatamente dejó claro que él iba a comportarse como había anunciado, de acuerdo a la opinión de la gente. Y también en ese discurso, él escuchó al pueblo que estaba criticándolo y también habló sobre algo que caracterizara al PLD, algo que debió hacer cuando tomó posesión, caracterizar en sentido general el sentido de la corrupción y de la impunidad predominante y tratar sobre todo de caracterizar las instituciones formales de ese gobierno como adláteres, como instrumento a su servicio. Cuando se refirió a la Cámara de Cuentas, que estando él hablando, su presidente comunicó que renunciaba porque ¿cómo podía justificar a la luz del hecho de que no habían podido pasarle revista a el uso de los recursos del partido de gobierno durante 7 años? Una confesión de que no eran un instrumento del Estado, sino un aparato para los otros y para repartirse recursos. Un mecanismo no solo insuficiente, sino vergonzosamente corrupto, tolerante e ineficaz. Y le dijo que debían renunciar. Es decir, que esa visión de él ratificar un juicio sobre el PLD que parecía con timidez asumido por el nuevo gobierno, y ayer dio la cara caracterizándolo como lo que es, un instrumento de corrupción y de impunidad que prevaleció en todas las instituciones y que él pudo fortalecer con la referencia a la Cámara de Cuentas. Yo creo que ese es un aspecto de suma importancia. Y asimismo, en ese problema de echar para atrás la propuesta de los impuestos, está en juego otra cuestión. Roberto Valdés, un amigo de este programa, un dominicano que reside en Nueva York, pero que fue de los que introdujo las zonas francas en La Vega y estuvo ligada a ella, y hoy está ligada también en cierta medida a las zonas francas, me llamó a mí antes del discurso y estaba expresando la opinión de que si con esas informaciones de los impuestos se podía perturbar a las zonas francas, ellas tenían una invitación de hecho, irse de aquí para China si aquí le subían el costo operativo, cargándole impuestos indirectos a sus propias acciones. Y que abrir el camino de que este país viera asistir la huida de la zona franca era agravar de una manera terrible la situación que se ha producido con la pandemia, que es paralizar la economía, reducir el ingreso del turismo e incluso congelar en cierta medida el propio mercadeo de las zonas francas. Y si aquí se creaba una atmósfera que le permitieran salir para China, que es una oferta tentadora y con menos costo, sería una locura. Entonces, ese aspecto antes del discurso parecía
como una consecuencia de la propuesta de los impuestos del gobierno. Por eso esa propuesta y esa conversación con Roberto Valdés me llamó mucho la atención, porque efectivamente era una derivación no prevista por la mayoría de los comentaristas dominicanos. Ahora, junto con esa visión de la crítica del retiro de los impuestos, de la crítica a la Cámara de Cuentas y la caracterización del PLD como un instrumento corrupto y animador de toda la situación de impunidad que vivimos, él dio un paso positivo. Anunció la tendencia a contratar abogados para que organicen la tendencia a la recuperación de recursos que no pueden justificar los poseedores en sus manos si estuviesen vinculados al poder. Es decir, ya no solo decir en el aire que hay un rechazo de la corrupción y de la impunidad, sino de anunciar medidas dirigidas efectivamente a que se enfrente esa realidad, porque el gobierno está acosado de una reducción de recursos que están ahí con un crédito cada vez más alto y necesitando activar una economía que tiene que buscar dónde financiarla. Y yo creo entonces que el anuncio de abogados contratados para recuperar recursos también es una buena noticia. Y yo quiero, sin embargo, referirme al detalle de lo que él dice, que el gobierno retira en cierta medida las propuestas de impuestos buscando recursos porque logra un acuerdo con la Barrigol por la que esta institución le avanza 45 millones de dólares que equivalen a 2.600 millones de pesos y que eso le da en cierta medida un respiro al gobierno. Y yo quiero detenerme ahí. Miren, señores, es una vergüenza que aquí haya un contrato y un acuerdo con la Barrigol de 3 a 97, como se dijo, que es el nivel del contrato que existe ahí, que lo hizo Leonel Fernández. 97 para ellos y 3 para la población dominicana. Y ustedes saben por qué eso es un crimen ahora, que no es pedirle que te avance, que yo lo voy a hacer con mucho gusto. Es frente a una realidad. Yo he estado sosteniendo aquí frente a los oyentes que estamos asistiendo al relevo de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo y en nada mejor que en el problema de su moneda, que era la muestra del poder real de Estados Unidos, que sin tener ninguna garantía de devolución para su moneda, el dólar era la medida universal de todos los valores. Y ahora Estados Unidos ha perdido más de la mitad del mercado para el dólar, porque la gente, insisto, de la emergencia alianza de China, la India y Rusia, descartó el uso del dólar en su actividad porque ellos tienen garantía del oro para sus propias monedas y dan un equivalente. Y la Comunidad Económica Europea ha dicho que su papel es fortalecer su moneda, sobre todo después de la salida de Gran Bretaña, de Inglaterra, de la Comunidad Económica Europea. Con esa reducción del mercado se ha dado entonces un fenómeno que el dólar cada vez ya es menos significativo de la autoridad que ha estado pasando frente al oro, que es la medida. De 38 dólares inicialmente, que era el valor de la onza de oro, subió a 1.000 y en las últimas semanas está en 2.000 dólares la onza. Y hay un análisis que dice que en los próximos meses el dólar puede decaer a 10.000 dólares por onza, o lo que es lo mismo, a una inmensa devaluación del valor del dólar y a un incremento del valor del oro. Y en este país tenemos una mina de oro. Y el gobierno, ahora bajo una gran presión, lo que recurre a decirle, aváncenme con la relación de hoy, 45 millones de dólares. Y lo que el gobierno tiene que hacer es replantear la proporción del país en vista del incremento inesperado y del anuncio de un incremento mayor que habrá sobre el valor del oro en el mercado. Lo que el gobierno tiene que hacer es considerar el nivel de la relación con la Barrigol, no pedirle, como lo ha hecho, un avance.
de miserablemente hablando en términos reales 45 millones de dólares. Es replantear el país frente a un hecho que ha ido creciendo a $1.000 y que en semana ha subido a $2.000 y que la perspectiva es de que suba a $10.000 el valor de la onza, que es de hecho la tendencia a la devaluación del dólar, pero es también el incremento del valor de nuestra parte, que es el oro. Entonces el gobierno dominicano, su compromiso ético y moral es replantear la relación que tiene con la Barrigol. No es verdad que 97-3 puede defenderse como una norma, es una vagabundería, una entrega y una capitulación. Ahora, con esa tendencia al crecimiento del valor del oro y con esa perspectiva de que puede multiplicar de 2 a 10 millones el valor en las próximas semanas o meses, hace que el gobierno, en una actitud preventiva justificadora, aún en esta crisis, lo que le plantea a la Barrigol, bueno, además de tú hacer avances, vamos a rediscutir la proporción, porque el oro parece que va a seguir desbordando todos los límites de la previsión. Usted se imagina que $2.000 vale la onza hoy de oro, $2.000, y que la tendencia es que pueda valer $10.000 la onza. Entonces nosotros, dueños de la mina, vamos a dejar pura y simplemente que la Barrigol haga una fiesta con eso. El presidente, frente a esta situación de limitación material, tiene que considerar la relación con la Barrigol. Considerarla no para hacerle una oferta que inmediatamente la Barrigol le dijo que sí, avánzame 45 millones de dólares, y ellos saben la tendencia a la ganancia que representa el futuro inmediato de esa mercancía en el mercado que es el oro. Ninguna mercancía ha tenido un ascenso tan brutal como el que tiene el oro, de $38 a 1.000 y de 1.000 a 2.000 en meses, y en la tendencia futura hablar de 10.000. El país puede resolver y sanearse solo con una reconsideración del contrato con la Barrigol. Y yo creo que el gobierno tiene que poner atención en eso. No nos salga con la información simpática de que retiramos las propuestas de impuestos porque la Barrigol nos adelanta 45 millones de dólares. Eso no puede cubrir el fondo de la capitulación, de la sumisión y de la entrega miserable de esos recursos a esa compañía. El pueblo dominicano debe hacerse eco e incorporar como una demanda frente al gobierno que cambie la relación que tiene este gobierno con la Barrigol, con una mercancía que, como el oro, está creciendo en una forma indetenible y que va a seguir ese camino. Yo creo, pues, que este discurso del presidente, aceptado como una buena intervención porque escuchó al pueblo, porque caracterizó al PLD como corrupto y definió frente a sus instituciones como la Cámara de Cuentas ese servilismo que obligó a que su propio presidente anunciara anoche mismo su renuncia, que debieron haberla hecho hace años, porque si usted es un abogado decente y usted no puede cumplir con la característica de su zona, como hicieron ellos, era para que hubiesen renunciado todos. Yo quiero entonces decirle que felicitamos al presidente por esa parte positiva, pero que lo conminamos pidiéndole al pueblo que respalde este eco de que hay que cambiar la relación con la Barrigol.